vasos sanguíneos que están alrededor de donde se va a producir esta reacción. Y desencadenada por agentes patógenos de acción local, ya vamos a ver cuáles son los agentes que van a desencadenar este tipo de reacción. Entonces, se va a producir en respuesta del organismo, como dijimos, frente a la agresión celular, frente a la agresión tisular. Y tiene como objetivo justamente eliminar la causa de esta agresión y luego reparar el tejido para que vuelva todo nuevamente en lo posible a la normalidad. Entonces, nosotros vamos a ver a partir de ahora cómo es que hay reacciones del organismo que se pueden dar en simultáneo. Por ejemplo, hablamos del proceso inflamatorio, hablamos de la reacción inmune y hablamos del proceso de reparación tisular, ¿no? Vamos a ver también que estos tres procesos pueden compartir inclusive algunos elementos. Por ejemplo, en un momento dado se da el proceso inflamatorio, se puede dar también el proceso inmunológico y también el proceso de reparación, como veremos más adelante. ¿Cuáles son los agentes que van a causar pues esta reacción inflamatoria? Principalmente los microorganismos vivos, sobre todo las bacterias. Reacciones inmunes, como dijimos, una reacción inmunológica exagerada va a causar una reacción inflamatoria. Agentes físicos, quemaduras, etcétera, etcétera. Agentes químicos, cuerpos extraños, implantes, por ejemplo, y la misma reparación de los tejidos, como hemos visto. El proceso de reparación de los tejidos se puede dar simultáneamente también a la reacción inflamatoria. ¿Y cuáles son las fases de la inflamación? Primero, tenemos una respuesta inmediata, dependiendo del agente que esté causando la reacción. Luego va a haber una amplificación de esa respuesta inmediata y vamos a ver cómo es intermediada por múltiples mecanismos. Y después va a haber la cronificación, o sea, la reacción inflamatoria va a darse en forma crónica, o de repente ya van a empezar los procesos de reparación celular y tisular. Entonces, hace más de 2000 años, Celso ya describía los signos clásicos de la inflamación. Hablamos del rubor, tumor, calor, dolor y después se añadió la impotencia funcional. Rubor, porque tiene que ver, como dijimos, una reacción principalmente de los vasos sanguíneos. Estos se van a dilatar, entonces va a haber una vasodilatación alrededor de la zona de inflamación, consecuentemente va a haber mayor concentración de sangre y la zona se va a enrojecer. De ahí hablamos del rubor. Luego hablamos del tumor, porque estos vasos sanguíneos dilatados va a salir líquido plasma hacia los tejidos y se va a producir un edema, que es lo que se denomina tumor. Además, tanto los agentes que están causando la inflamación como la propia reacción van a generar lo que se llama pirógenos exógenos y endógenos, que van a hacer que aumente la temperatura, que haya fiebre. Por eso hablamos del calor. Y este tumor, este edema, va a actuar sobre las terminaciones nerviosas, a la par de que algunos mediadores de inflamación también van a actuar sobre las terminaciones nerviosas y van a hacer que se evoque el dolor. Y además tenemos la impotencia funcional. Por ejemplo, si un proceso inflamatorio se da en la articulación del codo, entonces no vamos a poder mover ese codo porque va a haber una hinchazón, edema en la zona de la inflamación. O por ejemplo, un niño que normalmente de 5 años juega, salta todo el día y de repente vemos que ya no puede hacer esta, ¿cómo se llama? Sus actividades, ¿no? Que está sentado, que está inactivo. Entonces le vemos los ojos y tiene ictericia, los ojos amarillos. Hacemos una revisión más, hacemos algunos exámenes de laboratorio y descubrimos que tiene una hepatitis aguda. Está abarcando un proceso inflamatorio en el hígado. Y entonces también va a haber una impotencia funcional, en este caso en el metabolismo hepático.
Luego tenemos los signos y síntomas de la inflamación. Tenemos la fiebre, la leucocitosis, la astenia, la anorexia y la elevación de la velocidad de sedimentación glandular. La fiebre, ya dijimos, por acción de los pirógenos exógenos y endógenos. La leucocitosis, porque va a haber aumento de los leucocitos, que normalmente no pasan de 10.000 en la sangre, pueden llegar inclusive a 50.000, a 100.000, a predominio ya sea de polimorfos nucleados neutrófilos o de linfocitos y monocitos, dependiendo si la inflamación es aguda o crónica. Y también estos mismos mediadores de la inflamación pueden causar astenia, cansancio, anorexia, pérdida de apetito, y como va a haber un enrarecimiento del plasma, entonces, porque van a haber proteínas que antes no estaban, esto va a hacer de que los glóbulos rojos más rápidamente se alimenten. Si nosotros tenemos un tubo de ensayo con sangre recién extraída, vamos a ver cómo los glóbulos rojos se van a ir hacia el fondo del tubo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que intervienen en la inflamación? Primero, los elementos vasculares. Lo dijimos, tenemos todas las células, los polimorfos nucleados neutrófilos, los linfocitos, las plaquetas, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, todas las células de la sangre. Además, van a participar las células que recurren al interior del vaso, las células endoteliales. Tenemos además que van a participar las células del tejido conectivo, por ejemplo, los mastocitos, que no son otra que los basófilos que han penetrado en el tejido. Luego tenemos los fibroblastos, que como veremos más adelante, son las primeras células que van a estar en el tejido, ya lo habíamos dicho, para que se produzca después la reparación y la cicatrización del tejido. Tenemos además los macrófagos, que no son otra cosa que los monocitos que ingresan pues al tejido. Además, van a participar elementos de la matriz extracelular, por ejemplo, la membrana basal, el colágeno de tipo 4, la laminina, la fibronectina, las fibras elásticas, las fibras de colágeno, para que se produzca después de la reparación y cicatrización de la lesión, y también los proteoglicales. Además, una cantidad de mediadores bioquímicos, que ya los vamos a ir estudiando, que son los llamados mediadores químicos de la inflamación. Entonces, ¿cuáles son las reacciones básicas de la inflamación? En primer lugar, lesión del tejido. Hemos dicho, si no hay lesión del tejido en una persona viva, en un organismo vivo, no va a haber reacción inflamatoria. Pues lo primero que tiene que haber es lesión del tejido. Luego tenemos la reacción vascular, que como dijimos, se va a dar alrededor de la zona. Va a haber reacciones leucocitarias, los leucocitos se van a activar y van a tratar de salir desde el espacio intravascular hacia la zona de la lesión. Va a haber entonces aumento de la permeabilidad vascular, porque van a salir leucocitos y además plasma desde el interior de la célula, y luego va a haber una proliferación del tejido conectivo y también una neoformación vascular para que se produzca pues la reparación y cicatrización de la zona lesión. Tenemos aquí la circulación normal de la sangre y vamos a ver que normalmente los elementos formes, las células, circulan por el centro del vaso sanguíneo y pegado hacia el endotelio circula el plasma. Cuando se produce la reacción inflamatoria, los vasos cercanos van a tener, en primer lugar, hay una lesión celular y de ahí salen mediadores químicos que van a provocar alteraciones en los vasos sanguíneos. Primero va a haber una vasodilatación arteriolar. Luego vamos a ver cómo es que va a haber una marginación leucocitaria. Los leucocitos, principalmente los polimorfos nucleados neutrófilos, se van a pegar hacia las paredes de los vasos. Luego vamos a tener que estos leucocitos van a rodar, se van a adherir hacia las células endoteliales, si hablamos del proceso de rodamiento y pavimentación. Luego vamos a ver cómo es que estas células endoteliales se van a retraer y en el espacio que queda entre célula y célula
va a ser posible la salida, primero, de leucocitos, que se van a dirigir hacia la zona de la lesión, y luego de plasma, conteniendo los mediadores químicos de la inflamación, así como también de repente anticuerpos, proteínas, que también van a ir hacia el lugar de la lesión. Tenemos aquí la pared de una alveola y vemos los leucocitos polinucleados que se han adherido, que se han pegado hacia la pared y están tratando pues de atravesar. Acá tenemos un infarto agudo del miocardio, hay una lesión, en este caso, cuando hay falta de oxígeno, hay una obstrucción de una rama de la arteria coronaria, entonces las células del miocardio van a morir por hipoxia, y en unos minutos vamos a ver que los vasos sanguíneos que están alrededor van a sufrir todos los procesos como hemos visto, vasodilatación, migración de los leucocitos desde el vaso sanguíneo hacia la zona de lesión, y en unas cuantas horas vamos a ver que alrededor de las células musculares lesionadas encontramos un infiltrado de polimorfonucleados neutrófilos. Van a pasar más de 6 horas y entonces estas células van a desaparecer y vamos a encontrar ya la presencia de monocitos, ¿no? Macrófagos, y que después se va a producir la reparación y cicatrización. Recordamos que el músculo estriado es un tejido permanente y entonces va a curar en este caso por cicatrización. No va a haber reparación, o sea, no va a haber la proliferación de nuevas células del músculo cardíaco. Y entonces hablamos de los mediadores químicos de la inflamación. Y como dijimos, son sustancias biológicamente activas y que van a ser responsables de todos los cambios que ocurren en la inflamación. Los cambios metabólicos, los cambios vasculares, así como también los cambios celulares. En primer lugar vamos a mencionar las aminas vasoactivas, que son la histamina y la serotonina. Vamos a decir que son los primeros mediadores químicos que son liberados durante el proceso inflamatorio. Y además son mediadores químicos que están preformados y lo vamos a encontrar en el interior de algunas células que participan en esta reacción. Tenemos en primer lugar la histamina, que como dijimos van a estar almacenados en el interior de las plaquetas, de los basófilos y de los mastocitos, también llamadas células sebáceas. Entonces dijimos que es el principal mediador bioquímico de la inflamación que se presenta o que se produce en la primera hora posterior al inicio de la reacción. ¿Qué va a hacer la histamina? Va a provocar una vasodilatación arteriolar. Va a hacer que el diámetro de la arteriola aumente. Además, va a provocar un aumento de la permeabilidad venular, va a hacer que desde el interior de las vénulas salga mayor cantidad de líquido, de plasma, hacia la zona de la reacción inflamatoria. Y también va a provocar vasoconstricción en los vasos sanguíneos más grandes, en las arterias más grandes, y también, como veremos después, en las estructuras que contienen músculo liso, como los bronquiolos, van a provocar constricción. ¿Qué hace la serotonina? También se encuentra almacenada en las plaquetas y hace lo mismo que la histamina, pero con menor potencia. Provoca vasodilatación arteriolar, aumento de la permeabilidad venular, pero es menos potente que la histamina. Hablamos de las proteasas plasmáticas y mencionamos el sistema de complemento. Recordamos que el sistema de complemento está formado por sustancias proteicas de bajo peso molecular y que, como habíamos dicho, van a participar en la reacción inflamatoria, pero también van a tener una importante participación en la reacción inmunológica. Tenemos el factor C5A, por ejemplo, que va a provocar aumento de la permeabilidad vascular, salida de líquido desde el interior de los vasos hacia la zona de la lesión. Va a ser quimiotáctico para los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos, que es la quimiotaxis. Prácticamente van a actuar como si fuesen imanes
para que los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos vayan más rápido